Radio Educación presenta Diabetes y yo. Sondeos, reportajes, tips, cápsulas de salud y mucho más. Propuestas para lograr una mejor calidad de vida. Diabetes y yo. Muchas gracias por acompañarnos en este programa dedicado a nuestra salud. En fechas recientes, amigas y amigos, el número de personas contagiadas con COVID-19 ha incrementado, no solo en México, sino en el mundo. Y hoy invitamos a un experto para hablar de COVID y sus implicaciones en la sociedad, pero también para ampliar el contexto de las epidemias, de otras epidemias también que han vivido los seres humanos en los últimos tiempos. Como siempre, antes de presentar a nuestro invitado, les invitamos a que escuchen esta cápsula que nos introduce en el tema el día de hoy. Las epidemias, que se caracterizan por una propagación rápida y tasas de mortalidad elevadas, han marcado la historia de la humanidad desde la antigüedad. Ha habido pandemias de enfermedades bacterianas, como la peste bubónica o el cólera, y otras virales, como la viruela, la influenza o el SIDA. Las epidemias han provocado catástrofes demográficas, y con frecuencia han cambiado el rumbo de la historia. Los habitantes de los imperios Inca y Azteca fueron diezmados por los gérmenes de la viruela que trajeron los conquistadores españoles en el siglo XVI. Numerosos historiadores consideran que la gripe española contribuyó a precipitar el fin de la Primera Guerra Mundial. El desconocimiento de las enfermedades que provocan estas epidemias y el modo de contaminación llevaron a las autoridades a tomar la única medida sanitaria posible para limitar los contagios: el aislamiento de los enfermos. Las primeras medidas de aislamiento sanitario fueron tomadas en el siglo XVI, cuando ciudades europeas imponían a la tripulación de los barcos que llegaban a sus puertos una cuarentena de varias semanas. Estas catástrofes han obligado a los hombres y mujeres a meditar sobre la muerte y reflexionar acerca de la condición humana. También han sido la fuerza motriz del progreso en la búsqueda de tratamientos y medidas preventivas. En la Edad Media, algunas medidas higiénicas comenzaban a imponerse, como cambiar las sábanas a los enfermos o velar por la limpieza del agua. Pero la existencia de microbios no basta para engendrar ni explicar una epidemia. Estas son resultado de crisis ambientales, alimentarias, migratorias, sanitarias, económicas, políticas y sociales, y al mismo tiempo agravan las crisis ya existentes provocadas a menudo por las guerras y las hambrunas. Como en el pasado, la pandemia actual marca la crisis de una manera de vivir. Los estudios de expertos muestran que la causa profunda de la pandemia de COVID-19 es la destrucción sistemática de la naturaleza, la cría industrial de animales y la deforestación. Esta cápsula se elaboró con información de la página de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO. Quédese con nosotros para escuchar la entrevista de esta tarde con un experto en el tema. Amigas, amigos, les saludamos esta tarde. Soy María Eugenia Pulido y está también conmigo Gisela Ayala. A nombre de todo este equipo de nuestro programa Diabetes y yo, propuestas que puedan mejorar nuestra calidad de vida. ¿Qué tal, querida Gisela? ¿Cómo estás?
Maru, muy bien, muchas gracias. Pues en el último programa de Diabetes y yo de este año 2022, pues muy contenta por hablar de COVID y de las implicaciones que ha traído este virus a la vida de todos nosotros. Bueno, pues ¿qué te parece si nos presentas el día de hoy a nuestro invitado, por favor? Claro que sí, Maru, me da muchísimo gusto presentar a nuestro invitado de esta tarde. Se trata del doctor Luis Fernando Hernández Lezama. Él es psicólogo por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, con estudios de posgrado en neurofisiología y neuropsicología por la UNAM, así como en administración y planeación estratégica por la Universidad Europea de Negocios. El doctor Hernández Lezama ha desempeñado importantes cargos en la administración pública y también en organizaciones de la sociedad civil e instancias internacionales. Doctor Hernández Lezama, buenas tardes, gracias por estar aquí. Buenas tardes y muchas gracias por invitarme. Gracias, doctor. Pues, ¿qué le parece si empezamos? Le quisiéramos pedir que nos hable un poco en general de las epidemias que la humanidad ha enfrentado a través del tiempo y comentarnos también los antecedentes de qué tipo de enfermedades eran y cómo se han desarrollado estas epidemias. Por favor, doctor Lezama. Claro que sí, muchas gracias. Bueno, pues digamos que la enfermedad es un evento que nos acompaña durante toda la vida. No podríamos esperar que la gente viviera para siempre, que la gente no se enfermara o que la gente no muriera. Entonces, tomando en cuenta esto y sabiendo que la enfermedad es parte de la misma vida, lo que tenemos que tomar en cuenta, primero que nada, es que al ser nosotros resultado de la evolución hacia una complejidad cada vez mayor, existen seres que han estado antes que nosotros y que esos seres en muchos casos dependen de estar, digamos que viviendo de nosotros, organismos unicelulares, inclusive organismos que están en la transición en lo que es la vida o la no vida, como es el caso de los virus, y es para poder mantenerse en el estado en el que están, dependen de estar en contacto con otros seres que les proporcionen los medios para sobrevivir. Las pandemias, digamos que son resultado de las aglomeraciones sociales. Las enfermedades son resultado de nuestra interacción con estos virus, bacterias, microorganismos o seres de otras características, ¿sí? Entonces, los primeros individuos padecieron de este tipo de enfermedades, comían alimentos que podían estar descompuestos, se hacían heridas y estas heridas se infectaban con bacterias que recogían en su andar por el mundo, pero conforme estos individuos se fueron aglutinando, entonces se contagiaron unos con otros y conforme las sociedades se hicieron más complejas, las enfermedades también. Entonces las bacterias y los virus contagiaban a una persona y el contagio de esta persona pasaba a otra persona. Las características diferentes entre unos y otros hacía más compleja la estructura de ese organismo y entonces lo que pasaba es que se podían extender muchísimo. Para tener una idea de qué cantidades de epidemias hemos tenido a lo largo de la historia, pues baste primero decir cuáles han sido los bichos, los organismos que más gente han matado una vez que entran en contacto con nosotros. Y parece que de pronto, pues estamos en medio de una pandemia y sentimos que esta es la peor del mundo. Pero tomando en cuenta
los diferentes episodios que se han dado y a las diferentes gentes a las que han afectado, fíjense ustedes, la viruela como enfermedad y la variola virus ha sido el agente que más gente ha matado en el mundo. Alrededor de unos entre 400 y 500 millones de personas. El sarampión, el morbillivirus, es de los segundos o terceros con más cantidad de muertes. Alrededor de 200 millones se estima que haya sido la cantidad de gente que haya muerto como resultado del contagio del sarampión. Y todos hemos leído en algún momento la peste negra, también conocida como peste bubónica, allá por el medievo, que mató a más de 150 millones de gentes. Y luego podríamos hablar también de la hepatitis B, que la hepatitis B también ha causado una importante cantidad de gentes que hayan muerto. Y ni qué decir de la gripe española, mal llamada española, porque en realidad podríamos decir que su origen fue en Estados Unidos, pero pues bueno, por las características del momento histórico que se vivía, se le ha conocido históricamente como gripe española, que en realidad fue una influenza, y fue una influenza de la variante que nosotros conocimos como influenza A del virus. Se estima mató alrededor de 50 millones de personas. Y así un sinnúmero más de bacterias, virus y diferentes tipos de microorganismos. Y estos han actuado a lo largo de la vida. Pero si nosotros quisiéramos saber cuáles han sido los momentos en que un episodio como el que hoy hemos vivido del SARS-CoV-2 ¿qué tantas implicaciones ha tenido? Miren, el segundo episodio de la llamada peste negra, porque la peste negra ha aparecido hasta muy recientemente, o sea, se han vuelto a presentar brotes, afortunadamente, como ya contamos con mecanismos antibióticos y eso, pues ya tenemos mucho mejores condiciones higiénicas, etcétera, pero siguen presentándose episodios. Pero el episodio que se presentó alrededor de 1350 más o menos, 1347, 50, esta llamada segunda plaga mató a casi 100 millones de habitantes, solo ese periodo. Y ese periodo acabó con casi la cuarta parte de la población de Europa. Esto, digamos, trajo serias consecuencias, fue un episodio muy severo, muy grave, causó una gran cantidad de miedo en la gente y nos heredó cosas. La cuarentena es una herencia del episodio de la segunda plaga de la peste negra, ¿sí? Otro evento también que fue muy serio, se estima que la Primera Guerra Mundial tuvo una cantidad de mortalidad que fue relativamente pequeña. La cantidad de gente, de los soldados que murieron como resultado de la guerra, se estima que fue relativamente poco. Sin embargo, la pandemia de la gripe española, que tuvo hasta 5 olas en las que en un periodo de 2 años se estuvo reproduciendo y expandiendo alrededor, a lo largo del mundo, inclusive los soldados que venían de la guerra y regresaban a sus lugares de origen, llevaban con ellos el contagio y provocaban una nueva ola. Se estima que haya matado entre 80 y 100 millones de personas en solamente 2 años. Y para
Pues bueno, tener en cuenta estos datos, la tercera pandemia, por así decirlo, el tercer evento grave en cuanto al número de muertos, es el SIDA, que ha causado alrededor de 40 millones de muertes y que en 1981, cuando apareció por primera vez, pues a todos nos puso, bueno, los que son muy jóvenes y que no estaban en ese momento, digamos, conscientes de esto que pasaba, no lo tomaron muy en cuenta, pero para muchos de nosotros fue vivir una amenaza porque no se sabían las características de la infección. Entonces, temíamos que fuera a ser como el SARS, o sea, temíamos que se pudiera expandir a través del aire, temíamos de que los moscos pudieran transmitirlo. Entonces fue un evento bastante crítico, pero bueno, a lo largo del tiempo ha sido una enfermedad con un muy grave problema, ¿no? Y bueno, tan serio que al momento aún no tenemos una vacuna para poder prevenirlo, ¿no? Se ha trabajado mucho, pero esto no ha sido factible hacerlo. En la antigüedad, entre el año 500 y el año 100 antes de Cristo, la época dorada de los griegos, la época romana también del Imperio Romano, tuvo también sus momentos críticos. La llamada plaga de Atenas, de la que se desconoce verdaderamente cuál fue el agente causal, pero sin embargo, los primeros reportes que tenemos a partir de los trabajos de Hipócrates y después de Galeno nos describen más o menos los primeros datos con la visión que en ese momento se tenía de la enfermedad. Y estas primeras, digamos, descripciones, pues nos dejan una visión de realmente cuál era nuestra vulnerabilidad ante este hecho y cómo se interpretaba la muerte y cómo, digamos, empezamos a aprender cosas que a veces no hemos sido, bueno, que en este último periodo no hemos sido capaces de recordar, de retomar y de volver de usarla en nuestro beneficio. La primera cosa es que estas enfermedades han estado asociadas con una visión un tanto, digamos que, ideologizada desde el punto de vista un tanto de la religión. O sea, estos episodios de riesgo se han visto primero como si fueran un castigo divino, después como si esta visión tuviera la intención de satanizar a un grupo de personas. Y parece que, digamos que en nuestras épocas, pues esto no debería ser. Uno entiende cuando los griegos pensaban que la salud era el equilibrio de los humores del cuerpo, pero en 1981 los médicos no querían atender a los pacientes con SIDA porque consideraban que era un castigo a su homosexualidad. Y tan recientemente como en el 2020, uno de los más importantes líderes religiosos de Pakistán, pues dijo que el COVID era castigo divino por la forma en que vestían las mujeres. Entonces, digamos, algo que pensaría uno que en nuestras épocas eso ya no podría existir, ¿sí? Sin embargo, como les decía, las epidemias trajeron algunas cosas que a la fecha seguimos utilizando como medios importantes y sin embargo no hemos sido capaces de sacarles el máximo provecho. Doctor, y en estas ideas que ya nos está usted marcando, vale la pena después del amplio contexto en el cual nos queda muy claro que las epidemias no son nuevas, como ya muy bien usted nos ha iluminado con este recuento histórico, pues llegamos justo a COVID, pero también en el momento en el que llega COVID, hace ya casi 3 años a la vida de los seres humanos,
hay otras epidemias que estaban ahí mismo también gestándose, de las cuales usted también ha estudiado, el Zika, dengue y todas estas que quizá no eran tan, ¿qué será, doctor? Tan llamativas. ¿A qué se debe que estamos hoy hablando de epidemias como si fuera algo nuevo, casi que del siglo XXI? Sí, bueno, como decía, la verdad es que cursamos históricamente con una gran cantidad de episodios en los cuales aparecen brotes y estos brotes pueden extenderse rápidamente y los brotes pueden ser, digamos, potencialmente controlables. Es frecuente, nosotros oímos frecuentemente que hubo un brote de una intoxicación de alimentos y esta intoxicación estuvo asociada con la presencia de una bacteria, pero se circunscribe a una región relativamente pequeña, un número relativamente pequeño de casos. Algunas veces esto amenaza desde el punto de vista de la vida hacia los primeros años, los años 1000, 1300, los chinos lo primero que hicieron fue decir que aunque no supiéramos cuál era la causa de los brotes, todos los brotes se debían registrar. Y eso es el nacimiento de la epidemiología. Cuando en 1850 más o menos aparece un brote muy importante de cólera en Londres, un médico que empezaba en ese momento a hacer sus primeros estudios sobre temas sociales, decide, analiza y encuentra que una bomba de estas manuales donde se abastecía de agua a la población, si se cerraba esa bomba, desaparecían los casos de cólera. Y entonces él aprende esta idea de que los brotes deben empujarse hacia el origen, a donde nosotros pensamos que puede estar el punto de contagio y el punto que inicia. Cuando termina la Primera Guerra Mundial, Rusia, la aparición de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, lo primero que establece es una comunidad médica. Esta comunidad médica, parecida a lo que para nosotros ahora sería la Organización Mundial de la Salud, pero entonces solo en la Unión de Repúblicas, lo que hace es establecer un mecanismo de colaboración para que las acciones que se vayan a hacer pongan en concordancia los trabajos de los distintos estados y los distintos países. Entonces, estos elementos, que son elementos de lo que hoy conocemos como salud pública, hacen una primera distinción. Y yo creo que este es el elemento clave para entender las otras pandemias. La primera distinción es que hay que distinguir entre el brote y la enfermedad. Bien. O sea, la enfermedad es una cosa diferente del brote como tal. El brote tiene sus propias características y por eso la OMS lo que declara es una emergencia de salud pública de interés internacional. O sea, no habla de una enfermedad grave que mata. Lo que dice es, esta es una emergencia de salud pública de interés internacional. Entonces, ¿qué pasa cuando aparecen el Zika, por ejemplo? Un potencial contagio de un padecimiento que es transmitido por la picadura de un mosco, ¿sí? Entonces, el punto ahí es, el brote es en qué regiones del mundo esta picadura se puede transmitir y qué tan grave puede ser el resultado de que contagia a mucha gente. Y entonces, ahí entramos en este punto de que aunque no ha sucedido el fenómeno, lo que las autoridades sanitarias, este grupo de colaboración sabe es que hay un potencial riesgo de causarle más daño a ciertas gentes.
Y todavía más aún cuando los resultados de la investigación nos dicen que las personas embarazadas, las mujeres embarazadas, pueden tener un efecto en el desarrollo neurológico de sus bebés y este puede transmitirse, pues bueno, en un problema que conocemos como microcefalia, o sea, que su sistema nervioso, particularmente la parte del cerebro, no se desarrolla completamente y serán niños con un severo retraso mental. Entonces, en realidad no se habla de una pandemia, o sea, no se habla de un evento que afecta a todo el mundo, sino que habla de un fenómeno que puede ser potencialmente riesgoso para la salud. Doctor, bien, y enfocándonos en el COVID, ¿cómo empezó exactamente? Hubo muchas teorías que al principio surgieron y eso era una incertidumbre que a todos nos dio porque los científicos no sabían nada y se dieron muchas teorías al grado también de que hubo discriminación también a países como China, por ejemplo, como los causantes de esta epidemia, de que no la controlaran, que si fuera un mercado, que fueron ciertos animales. ¿Qué nos puede decir de las teorías específicamente del COVID? Sí, bueno, el tema, como sabemos, desde diciembre del 2019, se reportaron algunos casos de una neumonía que se consideraba como una neumonía atípica. O sea, nosotros, digamos que comúnmente, coloquialmente, las conocemos como pulmonías. O sea, la gente que se enferma, se inflaman los pulmones y entonces esa inflamación de los pulmones imposibilita a la gente a respirar y provoca que pues haya severos problemas desde ese punto de vista. La primera, digamos que el primer problema que tuvimos es, o los primeros datos que tuvimos es que estas neumonías atípicas, estos casos que estaban apareciendo en diferentes lugares, tenían, digamos que características relativamente extrañas en relación con los padecimientos que tradicionalmente esperaban. Estamos hablando de temperatura. Era esperarse estas infecciones respiratorias. Los primeros datos están asociados con la aparición de estos padecimientos en personas que habían acudido a comprar productos a un mercado de los que se conocen como mercados húmedos. Esto es, lugares en donde se comercializan animales, normalmente son mariscos, son peces que están, digamos que deben estar bajo condiciones de refrigeración, bajo condiciones de exposición, pero a determinados controles de temperatura. Los primeros datos que aparecieron eran que muy probablemente productos asociados habían surgido de ahí. El comercio siempre ha sido el propagador de las pandemias. En la historia, el comercio, el intercambio comercial, la ida hacia otros países, siempre trajo como resultado esta expansión de los padecimientos. Entonces, mucha gente de la que viajó de estos lugares de China, específicamente en la zona de Wuhan, que es una zona altamente industrial. Entonces, en esa zona
a otras partes del mundo, y la información que se empezó a recabar sobre esto es que las personas que venían de esa región de Wuhan, particularmente a regiones de Estados Unidos y a otra región en Lombardía, en la zona norte de Italia, que es otra zona industrial tecnológica muy importante de Europa, pues produjeron la expansión, la primera expansión de esta enfermedad. Las hipótesis que surgieron sobre esto fueron particularmente, digamos que en tres sentidos. El primer sentido es este que les digo, de haber emergido a partir de este mercado. La segunda hipótesis es que el haber comido, la gente que comía animales silvestres, seguramente se había contagiado por comer estos animales silvestres. Y la tercera hipótesis es que en esa región hay un laboratorio, que es un laboratorio de biotecnología de alto nivel, y que algunos de los ensayos que tenían ahí se habían podido escapar y se habían liberado al ambiente, y esa había sido la causa del contagio. Amigos, continuamos esta tarde hablando con el doctor Hernández Lezama y les recordamos que este es un programa previamente grabado, por lo cual no vamos a poder contestar directamente pues, sus dudas, sus preguntas, pero las tomaremos en cuenta. Y estamos hablando con el doctor Hernández Lezama precisamente de las implicaciones, y él ya nos ha hablado de todas las epidemias de alguna manera que han azotado a la humanidad, y estamos hablando principalmente del COVID-19 que seguimos padeciendo. Doctor, pues justamente de estas implicaciones, doctor, empecemos por las medidas de contención que han sido dictadas en México y en el mundo. ¿Cómo nos afectaron como individuos, como sociedad? ¿Y cuál ha sido la repercusión, haciendo un historial de todo esto, doctor, por favor? Claro que sí, muchas gracias. Bueno, digamos que los primeros impactos más importantes son cuando la Organización Mundial de la Salud establece que se trata de una emergencia de salud pública de importancia internacional y que, por lo tanto, deben llevarse a cabo una serie de acciones que ayuden en la contención de este tipo de problemas. Digamos, la OMS lo que dice fundamentalmente es que los países deben establecer rápidamente un mecanismo de coordinación internacional. ¿Qué significa esto? Bueno, pues significa que debemos saber cómo está siendo la dispersión del virus, qué está sucediendo con los brotes, a dónde están surgiendo estos brotes, y que los países pues establezcan tanto la información de advertir a los países que aún no tenían la presencia de alguno de estos alguno de estos contagios, o que le empiecen a informar a la población sobre cuáles eran las medidas de prevención y las medidas de protección más adecuadas. También la OMS le dice a los países que deben ampliar su preparación, esto es, deben prepararse para proteger a la población, para proteger a los servicios de salud, y deben mejorar su respuesta operacional. Y por el otro lado, pues bueno, se establecen fundamentalmente, digamos que algunas acciones que cuando uno desconoce las características del contagio, o sea, cómo se hacen estos contagios, entonces se establecen como medidas principales, como, digamos, lo más elemental de todo, es establecer distanciamiento físico y reducir la movilidad.
Desafortunadamente, digamos que una de las primeras medidas, porque ya se sabían los antecedentes, toda vez que el coronavirus o que el SARS-CoV-2 es un coronavirus, es un virus que afecta fundamentalmente o que ingresa a nuestro organismo por las vías superiores, esto es por la nariz y por la boca, pues lo que ya sabíamos en todo el mundo es que el cubrebocas es un instrumento muy eficaz para reducir los riesgos de infección. Desafortunadamente no se hizo, digamos que la suficiente promoción de información a la población para que la gente lo tomara como una medida de protección, no como, digamos, no como un mecanismo obligatorio de que si uso cubrebocas no me va a dar o cosas por el estilo, sino más bien el hecho de que la gente supiera que el cubrebocas es un filtro. Al ser un filtro, reduce el paso de los virus, y al reducir el paso de los virus, aunque yo estuviera en un ambiente en el que me pudiera contagiar, la cantidad, la carga viral que yo podría tener sería mucho menor que la que estuviera si no tengo yo esta protección y el que está contagiado no tiene también la protección. Pero bueno, nuestro tema es que la recomendación general fue: hagamos distanciamiento físico y restringamos la movilidad. La restricción de la movilidad normalmente retoma este aspecto que yo comentaba de la época medieval, en el cual pues la gente lo asumió como una forma de alejarse del riesgo. Y entonces los que podían se iban a sus casas en el campo y con esto reducían la cantidad de riesgo que pudieran tener. En México lo que se hizo fue declarar esta jornada de sana distancia, en la cual el mecanismo fue las actividades que no eran consideradas como actividades esenciales, y dado que la información que en ese momento contábamos es que las personas adultas mayores eran las que se veían más afectadas, más vulnerables al contagio y a los efectos letales del contagio, entonces que las personas que no estuvieran realizando actividades esenciales, y por otro lado los adultos mayores, aunque fueran parte de actividades esenciales, se recluyeran y nos mantuviéramos encerrados, cuarentenados, se dice, o sea, cuarentena, aislar a la gente que está sana de los puntos de contagio, para que de esta manera la gente pudiera, digamos que, reducir el riesgo. Pero bueno, y lo que establecimos es que no deberíamos, si teníamos que salir, mantener una distancia no menor de 1.5 metros, con la información que se tenía en ese momento. Los problemas, por así decirlo, que tuvieron que ver con esto era, uno, que en nuestro país un altísimo porcentaje de la población vive al día. Esto es, tiene que salir a trabajar para tener alimentos para el otro día. Entonces, las personas tenían que ir a trabajar. El otro fenómeno que no tomamos muy en cuenta es que en México las familias son familias extendidas. Y entonces en una casa viven más de 4 personas normalmente. Esa es nuestra media, 4.5 personas. Entonces, ¿qué pasaba? Que aunque tuviéramos recluidos a algunos de los mayores para que no se contagiaran, una parte de la familia pues salía a trabajar y traía el contagio a la casa. Otra cosa que con un poco más con el tiempo fuimos sabiendo, pues bueno, es que este estar aislados, este estar recluidos, pues indiscutiblemente, como pasa con todos los seres vivos, no solo los humanos, sino con todos los seres vivos, el aislamiento y el amontonamiento provoca fenómenos de invasión de espacios, y entonces la gente se vuelve más agresiva, se despiertan acciones de que me estás tomando mis cosas,
me estás invadiendo mi espacio. Entonces aumentaron los fenómenos relacionados con el maltrato, la violencia intrafamiliar, y eso hizo pues que mucha gente quisiera salirse de su casa. Y entonces esto, digamos que afectaba las medidas más básicas de restricción. El otro fenómeno que es también muy importante y que en México fue muchas veces discutido es este hecho de hacer pruebas. Hacer pruebas no significa vamos a diagnosticar a la gente, sino hacer pruebas lo que significa es que vamos a ver cuál es la dinámica del contagio, en qué lugares es donde está más activo el virus y contagia más gente, cómo se mueve, con qué velocidades se mueve, por qué medios se mueve. Se puede saber a través de su presencia en aguas residuales, se puede saber probando aleatoriamente a grupos que vienen de diferentes lugares, y entonces lo que obtenemos es una visión, por así decirlo, de cómo se está comportando el fenómeno del contagio, lo que yo decía, el brote, independientemente de las medidas que se tomaran para atender a los enfermos, toda vez que al desconocer mucho de la dinámica de la enfermedad, pues el problema estaba en que no se sabía mucho qué hacer y entonces se tuvo mucha mortalidad, inclusive en los hospitales. Entonces, estos fenómenos, de alguna manera, digamos que trajeron, pues, varias consecuencias importantes. Una consecuencia, pues, fue indiscutiblemente el que las personas que tuvieron que salir a trabajar se contagiaron y tuvimos casi una mortalidad tan alta entre la gente joven, en edad productiva, en edad que las personas con mayor edad. Tuvimos también un indiscutible aumento en el caso de las relaciones familiares, y lo que hemos visto es un aumento de los embarazos adolescentes. Tuvimos también como resultado de esto, pues un increíble aumento en los problemas de corte emocional. Entonces ha aumentado mucho la depresión y hemos visto también, digamos, es muy pronto para tener todos estos datos, hacer un verdadero análisis de todos los efectos y conocerlo a profundidad, pero los datos que se tienen de suicidios, sobre todo juveniles, pues son también muy altos, ¿no? Entonces ahí vemos que hay fenómenos de índole psicológico, de índole social, de índole económico, que han afectado severamente a la población a partir fundamentalmente, digamos, de estas primeras medidas. Una segunda parte es que como se privilegió la atención en los hospitales de las personas que enfermaban, entonces la gente que padecía problemas crónicos dejó de asistir a los hospitales por temor a enfermarse, y además de que muchos de los hospitales dejaron de prestar servicios. Entonces, se retrasaron los diagnósticos de nuevas enfermedades, se descompensaron las personas que tenían padecimientos crónicos, al privilegiar la atención del COVID-19, pues bueno, muchas de las personas que iban solo por sus medicamentos no tuvieron acceso a sus medicamentos y por lo tanto se agravaron sus enfermedades y dejamos de conocer nuevos casos de enfermedades que bajo otros temas podrían haber sido detectadas tempranamente o podrían haber sido prevenidas inclusive. Eso, digamos, desde el punto de vista de la relación entre el fenómeno del brote y las medidas de restricción. Pero si nos vamos al fenómeno económico, pues ahí tuvimos otro tipo de problemas. El otro tipo de problemas es evidentemente que se deprimió la economía. La gente no viajaba y por lo tanto el turismo se redujo,
en aquellos lugares en los cuales se vive tradicionalmente del sector de servicios, pues se vieron severamente afectados. Ya de por sí traíamos un problema en el que la zona de América Latina y el Caribe venían creciendo a tasas muy bajas, de menos del 0.5%. Entonces tuvimos una caída del PIB de más del casi el 7%, y las empresas pequeñas que vivían, pues digamos que casi, como decía, del día a día, pues se vieron afectadas y perdimos más de 25 millones de empleos. Doctor, esa cifra que justamente está usted poniendo sobre la mesa, los impactos en la economía han sido brutales, pero los impactos también, tengo por aquí la información que usted había adelantado en algún evento donde indicaba que 67% de los servicios fueron interrumpidos justamente durante la pandemia, tanto por esta contención, por esta disminución de la movilidad al máximo, como por el enfoque casi total a la atención de COVID-19. Aparentemente hoy los servicios han retomado el cauce, pero aún no están normalizados. ¿Es así, doctor? Sí, como yo decía, es muy temprano para tener datos, digamos que totalmente confiables. En una primera aproximación en la cual tanto el Banco Interamericano de Desarrollo, la Organización de Cooperación para el Desarrollo Económico, la OCDE, como la Conferencia Latinoamericana, la CEPAL del Desarrollo Económico, entendieron con los primeros hasta finales del 2021, los datos que tenemos en primera instancia hacia finales del 2021, sabemos que los países con ingresos medio, bajo y bajo, la suspensión de los servicios fue, como bien dice, el 67%, en tanto que en los países con altos niveles de ingreso, la disminución de estos servicios fue de más o menos el 34%. ¿Por qué? Bueno, porque han estado mucho más organizados desde ese punto de vista para la atención de los casos. Y otra cosa que también es muy importante es que, miren, casi el 50%, anda entre el 43 y el 47% de todavía estos primeros datos que les digo que se analizan. Pero entre esas cifras se habla de que el total de los contagios detectados se dio en la región de Latinoamérica y el Caribe. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que de por sí, en lugares en los que tenemos pocos servicios, poca infraestructura, poca capacidad de atención, pocos recursos para atenderlo, pues en ese lugar hubo mucho más demanda de servicios porque casi la mitad de los contagios se concentraron ahí. Y no hay que olvidar, bueno, pues que a muchísima gente, por los datos que reportó la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, se atendieron o en su casa o en lugares fuera totalmente de los servicios públicos. Entonces, los servicios se vieron totalmente rebasados por esta demanda y ha ido disminuyendo gracias fundamentalmente al hecho de que las vacunas han reducido, pues quizá, digamos, de una manera no tan impactante, pero han reducido el contagio, pero sobre todo han reducido la gravedad de los padecimientos, el curso de la enfermedad y no demandan hospitalización. Todavía sigue habiendo un importante número, o sea, que tengamos un reporte que se mueren casi 70 personas en un día o en una semana por este tipo de casos, pues lo que vemos es que eso, digamos, no es lo
lo que cabría estar esperando. Todavía Sí. se demandan muchos servicios y nuestro sistema, al haberse visto colapsado, ahora el retorno hacia buscar algún tipo de normalidad en la atención de los servicios y además estando en un proceso de reestructuración en el que se cambió el modelo de atención, se empezaron a crear nuevas figuras, pues la verdad es que eso aún nos tiene en una condición en la cual la gente todavía tiene un problema de acceso a servicios y muchos de los padecimientos, como decía, que fueron desatendidos, pues no han encontrado la respuesta que se esperaba, si además le agregamos que hemos padecido en parte por un fenómeno mundial, el que haya bajado. Perdón, doctor. Sí. Sí. Pero ya tenemos como pocos minutos. ¿Qué hemos aprendido también? ¿Hay algún aspecto positivo, así rápidamente, que los seres humanos hemos aprendido de esta presencia del COVID? Para concluir, doctor. Claro que sí. Bueno, yo creo que lo primero que hemos aprendido y que yo creo que lo vemos en la gente normalmente es importante de estos eventos es que hay que tener una actitud de prevención importante. O sea, que el tener hábitos de protección, como ahora que bajan las temperaturas, ahora que sabemos que se incrementan los riesgos de la contaminación y eso, el uso de un cubrebocas, la protección que podemos tener lavándonos frecuentemente las manos, el ventilar los espacios en donde hay mucha gente, eso yo creo que es un aprendizaje muy importante. Otra cosa que también es muy importante y que bueno, pues que vemos que es necesario, es que las pandemias tienen dos dimensiones y no se pueden separar esas dimensiones. Una es la dimensión biológica, o sea, todo lo que tiene que ver con la biología, y otra es una dimensión social, psicológica y económica. Y esa dimensión social, económica y psicológica tiene mucho que ver con cómo le comunicamos a la gente y cómo le ayudamos a la gente a que la economía no se vea afectada, porque cuando tomamos decisiones de un lado o de otro, o sea, que privilegiamos cualquiera de estos dos lados, entonces siempre vamos a tener impactos en el otro lado. Entonces, en este caso, el apoyo hacia el mantenimiento de la economía, el estar cuidando que la gente no se vea afectada desde el punto de vista de que tenga que salir y tenga que arriesgarse mucho más, es muy importante para obtener los mejores beneficios. Y el punto final en este sentido que diría es recordar ese fenómeno. El brote es una cosa y el brote tiene mucho que ver con las características sociales y psicológicas de la población. Y la enfermedad es otra. Y a veces la enfermedad, como en el caso de la influenza, rápidamente encontramos una manera de atenderla y de curarla, y eso nos trajo tranquilidad desde el punto de vista de los servicios médicos, pero el brote per se, la movilidad, es muy importante. Déjenme cerrar mi parte diciendo algo que el director de los Centros de Control de Enfermedades de Estados Unidos, esto que se llama el CDC en Estados Unidos, dijo antes de hacer su cambio, que el año pasado renunció y entró un nuevo jefe, él antes de salir, lo que comentó fue, el señor Collins, lo que comentó fue decir, probablemente no invertimos lo suficiente en investigar aspectos de la conducta humana y nos fuimos mucho más a la investigación de los aspectos biomédicos de la enfermedad y descuidamos la parte social, antropológica y psicológica, y eso provocó muchísimas muertes que no deberían haber sucedido.
Claro. Interesantísimo este último comentario, doctor, con las declaraciones del líder del CDC de Estados Unidos. Rápidamente, doctor, ¿dónde podemos localizarlos, sus datos de contacto para compartir con el auditorio? Pues miren, yo no soy alguien muy activo en redes, pero mi correo, como saben, es Luis F. HDZ, o sea, Luis Fernando, Luis F. Hernández abreviado, HDZ, @prodigy.net.mx. Pues muchas gracias. Gracias, doctor Luis Fernando Hernández Lezama, psicólogo y con estudios de posgrado en neurofisiología y en neuropsicología. Muchas gracias por haber estado con nosotros en este programa y ojalá nos veamos pronto. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a ustedes por invitarme y pues estoy a las órdenes. Gracias, doctor. Y queremos también agradecer a todos nuestros amigos que todos los viernes se ponen en contacto con nosotros. En esta ocasión, un programa grabado. Muchas gracias y nos vamos a ver pronto. Les deseamos felices fiestas, feliz año nuevo y un 2023 venturoso. A nombre de todo el equipo que participó en este programa, Nacho Casas, Brisa Sánchez, Sure Acevedo, Mario Ledesma, Oscar Guerra, Gisela Ayala y María Eugenia Pulido. Gracias. Radio Educación presentó Diabetes y yo. Sondeos, reportajes, tips, cápsulas de salud y mucho más. Propuestas para lograr una mejor calidad de vida. Diabetes y yo.